tan pronto empieza eso, arranca a subir un olor como etílico, Dari Terrero. Sí. Dari, pero cuéntame qué me tienes para hoy. Mira, hoy vamos a conversar sobre lo que ha ido transcurriendo con relación al conflicto que se está desarrollando específicamente en la zona turística de Bávaro, con el conflicto entre los transportistas de taxi turístico y las plataformas de Uber. Aunque el gabinete turístico anunció que Uber se acogerá a la regulación que establece la ley 6317, que establece en el artículo 83 que toda plataforma de taxis por comunicación de plataforma tecnológica deben acogerse a un requerimiento vinculado a esta ley. Uber se había resistido porque obviamente Uber, como opera con una característica diferente, que tiene un concepto diferente porque es una empresa que tiene ya una incidencia en términos de otros países, y se resistía a acogerse, a hacer los cambios que requiere la ley para que puedan prestar ese servicio conforme a lo establece la ley 6317. Por fin ellos aceptaron, deben hacer los cambios que la ley amerita y que el reglamento que establece el transporte de taxis, que es el reglamento 515-21, que es el decreto que aprueba este reglamento. Lo que yo digo que independientemente de que ya Uber se pueda formalizar y pueda establecer ya las condiciones legales para operar, yo creo que el Estado Dominicano, a través del Intran y a través del Ministerio de Turismo y la Mesa de Turística, debe ir más allá del conflicto, porque independientemente de que Uber se formalice, eso no evita el conflicto, porque el problema del conflicto con Uber no es por falta de regulación, es por falta de autoridad, claro, por falta de autoridad. Y debe la autoridad establecer reglas claras para procurar que tanto las plataformas de Uber como las plataformas turísticas puedan convivir. Se había hablado de que una reglamentación que había dispuesto el Intran, que estaba en vistas públicas, sobre cuál era el mecanismo que se debía establecer para que las empresas de Uber puedan dejar y recoger pasajeros, turistas, es decir, de que las unidades de Uber no pueden ingresar a recoger turistas y que deben estar a una distancia limitada de los hoteles. El Estado Dominicano, el Intran, debe dejar esto claro. Debe dejar esto claro porque ya esto está establecido en una norma. Es decir, hay un reglamento de transporte de taxis que aprobó este mecanismo. Entonces, si este mecanismo está aprobado y a las empresas de taxi, a las empresas de Uber, luego de estar regulada, no le permiten ese acceso, obviamente que eso podría generar un conflicto en justicia, porque Uber puede elevar un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo estableciendo que le están violando derechos, porque ya eso está establecido en una norma. El ministro de Turismo dijo que luego de la reunión que tuvieron, creo que el miércoles pasado, que el acuerdo al que habían llegado era que Uber se iba a formalizar o se iba a registrar antes de este martes, es decir, antes de mañana, pero no está claro cuál será el proceso y ni siquiera tenemos claro cuál fue el acuerdo. Es que la regulación de Uber, la formalización de Uber, no es un conflicto, es un procedimiento al cual ellos tienen que acogerse, pero eso no evita el conflicto. Si Uber tiene que acogerse al procedimiento que tiene las leyes dominicanas sobre la prestación de servicios de transporte. Una empresa debe registrar su nombre, debe aportar todos los mecanismos de ley. Lo que pasa es que, como tú bien decías, aquí hay un reglamento y hay una ley vigente para las asociaciones de transporte y los que brindan ese servicio, pero Uber, como es una empresa internacional con un modelo de negocio totalmente diferente al de las asociaciones de taxis, decía que no debía acogerse a ese reglamento porque ellos eran una empresa de otra cosa. ¿Qué hicieron en Colombia? Que yo lo he mencionado con anterioridad. Sí, claro que se tuvieron que se aprovecharon de un vacío legal y se convirtieron en una empresa de arrendamiento de vehículos en vez de una empresa de taxi. Aquí aparentemente no les fue posible o la ley no se lo permitía y decidieron acogerse a lo que establece la ley. Sí, pero tienen que acogerse a establecer una empresa
vinculada Claro. a la prestación de servicios de transporte. Puede ser, ellos pueden incluir todos los rubros del transporte, taxi, motocicleta, de carga, todo lo que se refiere a transporte, ellos lo pueden incluir, pero obviamente para poder regularizar su servicio, tienen que acogerse a lo que establece la ley 63. No lo pueden hacer con el modelo de negocio internacional que ellos tienen, porque no están, la norma no contiene ese mecanismo. Dari, una de las cuestionantes más grandes es, ¿van a establecer los precios a través del Intran? ¿Por qué? Porque tú sabes que en Bávaro los taxistas ponen primero los servicios en dólares, número uno. Y ellos no tenían ningún control. Por eso la gente se va con Uber, porque, óyeme, yo tengo 2 aplicaciones de taxis en mi celular. Y antes de venir, sí, en los 2. Y antes de venir, yo veo cómo está esta plataforma, cómo está la otra, y en el que más barato me resulta, yo vengo montada. O sea, porque es una cuestión de economía para mí. Claro. Entonces, ¿se tendrá esa misma opción para ahora que el Intran va a estar regulando todo? Ellos van a poner todos los precios, porque la gente suele irse por Uber por lo barato. Es que la ley establece que propiamente cada plataforma debe depositar las tarifas, y es el propio Intran que debe regular las tarifas del transporte partiendo de los estudios que se deben hacer de los costos del transporte. Es decir, ninguna empresa puede fijar un precio del transporte unilateralmente. Lo que ocurre es que como no se está aplicando la ley, como no se está, la autoridad no ha hecho valer lo que establece la norma, cada cual hace lo que quiere. Pero sí los precios del transporte, no solo de taxi, todos los precios del transporte deben ser regulados por el Intran. Porque Uber no puede colocar un precio unilateralmente. Si Uber tiene un estudio de cuáles son los precios, o los prestadores de servicio de los sindicatos no pueden fijar un precio del transporte si hay un análisis que dice algo distinto. Es decir, que los precios del transporte deben ser homogéneos, deben ser iguales, porque deben ser regulados por la autoridad. No es que una empresa debe tener un precio y otro un precio distinto. Lo que ocurre es que, reitero, si el Estado no regula el transporte. Yo decía que de 177 años que tiene la Constitución de la República. Sí. 177. Cumplió ahora el 6 de noviembre. Es la primera vez que la República Dominicana tiene una ley de transporte. Y es decir, que nosotros hemos estado de espalda a la importancia que representa el transporte para un país. ¿Cuál es la principal? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con el tema económico? Una de las cosas por las cuales se han generado alzas en los precios es por el tema de los fletes, de que no hemos podido recibir materia prima, no hemos podido cuellos de botella, los cuellos de botella, cadenas internacionales de transporte, claro. Entonces, el transporte es un eje transversal de la sociedad. No hay una sociedad que pueda ser competitiva si tiene un servicio de transporte deficiente. No hay forma. Exacto. Entonces nosotros no le hemos dado importancia a esto. Aquí hablamos de un metro, hablamos de teleférico, pero eso no dentro de la idea de quien genera eso, no está la idea de la solución en términos de transporte. Está en la solución de presentar una obra, no en solución de un problema vital. Y entonces, mientras nosotros tengamos esa visión tan corta, obviamente que los resultados no van a ser diferentes a lo que tenemos. Y lo que yo te quiero decir a ti es que tú acabas de ser bautizado como don conductor. Hoy es el día del conductor. Y del don. Y del don. Dari, hay un tema con relación a las tarifas. Y yo te lo digo porque si bien las tarifas deben ser el resultado de un consenso, pero deben ser el resultado de un consenso justo, apegado a la ley. Te lo digo porque un día yo andaba con una persona en una zona turística haciendo diligencia y fuimos a visitar una persona que llegó al país, pero la persona que andaba conmigo tenía que ir a otro destino y yo, bueno, realmente era yo que andaba con él. Me dejó en el hotel. Sí, porque yo andaba en el... ¿Tú estabas de bola? En el de bola. Yo Dios pues me mío. quedé en ese hotel donde la persona que a mí me interesaba, una sobrina política que había venido al país, y quise saludarla, una niña muy educada ella.
Y el asunto está que cuando yo concluí mi visita, lo llamo a él, me dice, con un taxi para acá, hermano, me querían cobrar 800 pesos por un trayecto como de aquí a Plaza Lama. Sí, porque es lo que ellos digan Sí, y son porque apabullantes. ese es el tema. Sí, tú no puedes ahora coger y encarecer a Uber para copiar ese esquema Y ese es el problema. No, porque, no necesariamente la tarifa tiene que ser distinta a la de Uber, porque probablemente Uber está ofreciendo la tarifa correcta. Quienes tienen que ajustarse a la tarifa son los demás. Es decir, porque obviamente, ¿por qué Uber puede prestar? Entiendo que debe ser así. Es decir, ¿por qué Uber puede prestar un servicio? ¿Cuál es la diferencia que hay? Muchos te van a argumentar el combustible. Sí, que pero casi todos los Uber tienen gas y esas bueno, pero yo creo que el asunto de la competencia. Por eso que siempre es bueno la competencia, porque la competencia beneficia al usuario. Los monopolios nunca son buenos. Por eso nosotros tenemos todo ese conflicto en el tema del transporte. ¿Por qué? Porque los gobiernos han dejado que sean los sindicatos que estructuren el esquema de transporte en República Dominicana. Ha sido construido a imagen y semejanza de los sindicalistas del transporte. No, y ese es el problema de que el regulador le ceda su función al sindicalista. Claro. Porque te voy a poner un ejemplo. Mire, el sindicato de taxistas de Nueva York debe ser uno de los sindicatos más fuertes del mundo entero, con más fuerza y con más poder económico. Los taxistas amarillos, los amarillos y los negros, incluso los de transporte y de carga. Pero incluso el sindicato de transportistas y de taxistas amarillos de Nueva York llegó a un acuerdo con Uber y Uber está utilizándolos a ellos para poder suplir la demanda de servicios. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene un sindicato con cabeza, que lo que tiene en su cabeza es visión, la visión y lo mejor para su ciudad y para sus miembros, y no solamente el beneficio personal de los directivos, todo se le busca la vuelta. ¿Por qué? Porque al final una plataforma como Uber viene a mejorarnos la vida a todos, siempre y cuando sea bien utilizada. Uber como compañía ni siquiera reporta ganancias todavía. Uber está en pérdida en el mundo entero. ¿Por qué? Porque si aumentan los precios de manera desmedida, los conductores no se van a la aplicación. Lo que ocurre es que aquí tenemos un componente que el sindicalismo es un esquema de negocio. Así es. Sí, claro. El tener un sindicato es un esquema de negocios. Y yo permanentemente hablo en primera persona y le digo a los prestadores de servicios de transporte, cuando llegue el momento aquí de hacer una transformación, la ley establece que cada persona que presta servicio de transporte debe constituirse en una empresa, de manera particular. No es un sindicato. El sindicato dejó de existir dentro del esquema de transporte. En virtud de lo que establece la norma. Usted tiene el derecho que le da la Constitución a asociarse, pero eso no está vinculado al tema de la ley 6317. Es decir, usted no tiene que estar vinculado a una asociación de transporte para usted prestarle el servicio de transporte en el país, valga redundar. Y yo creo que los transportistas deben tener eso claro, de que usted ya no tiene una dependencia, ya usted tiene un derecho adquirido. Todo chofer de transporte público que ha estado prestando servicio de transporte en alguna ruta, sea cual sea, ya ese ciudadano tiene un derecho adquirido y es con él de manera directa que hay que hablar, no hay que hablar con el sindicato. Cuando lleguen las transformaciones de los corredores, no con el sindicato que hay que hablar, es con el chofer que tiene una unidad y que la tiene operando ahí. Él no depende ni de Juan Ubiere, ni de Antonio Marte, ni del otro, ni de bueno, sin embargo, el que está en el Intran es miembro importante de Conatra. Bueno, pero eso son parte bueno. Ya tenemos que cerrar, pero yo quiero saber entonces si Uber no ha pagado impuestos en el país. Bueno, bajo el esquema de negocio obviamente que no. Paga impuestos el conductor al que le pagan y después lo pagan en los impuestos son colaterales porque obviamente que por el esquema de negocio que tiene Uber es un acuerdo tipo cooperativa, de que los impuestos aquí lo pagará el que tiene el vehículo, que tiene que pagar placas y cuánto, es decir, todo lo que conlleva tener un vehículo en República Dominicana, pero la empresa como tal no tributa en República Dominicana porque sus características no están acogidas a las normas. Uber no tiene taxistas empleados. No tiene empleados. Tiene socios conductores. No tiene empleados. Todo depende mucho del fraseo, del palabreo que se utilice. Gracias, Dari Terrero, por haber estado con nosotros arrojando luz sobre este tema. Continuamos.
al mediodía, con Mariotti y compañía.